Sí, muy buenas tardes. Estamos hoy 28 de enero, terminando el primer mes de este año 2021, año del bicentenario. Eh, Estamos trabajando en nuestra labor de lectores. Hemos trabajado abundante material de diverso tipo, todos ellos, diríamos, con el carácter de textos literarios, es decir, que tienen no solamente un valor informativo, sino también un valor artístico, tienen una connotación, tienen una serie de niveles, una serie de componentes, técnicas, recursos, que remiten a su vez hacia otros textos, porque cada texto narrativo general está relacionado, establece intertextualidades con otros textos. Entonces estamos terminando esta antología, y a propósito de ello, que el último cuento que leímos, que es el lector que nos llevó diríamos también ahí a hacer una especie de intertextualidad entre el propio Eduardo Galeano, autor del texto, como también de Osvaldo Soriano. Si no me equivoco, es Osvaldo Soriano, es un autor que recuerdo hace años leíamos en los cursos de lecturas literarias. Tiene una obra importante, últimamente más bien no he tenido oportunidad de leer los textos, pero bueno, ya ese texto nos llevó a una discusión. Ahí vimos también, ¿no?, como creo que lo dijo el señor Vizcarra, veíamos esta suerte de dos niveles que hay en este cuento. En la primera parte está pues la referencia a la tarea del cuentista, podríamos decir, acerca del partido de fútbol que se va a realizar. Eso es lo que está tratando de crear Soriano en la intimidad de su sala de trabajo. Y luego ya el relato nos muestra en otro nivel de la realidad, nos demuestra también 10 años después ya a Soriano en presencia, diríamos, ¿no? Ya no en el escenario de su estudio, sino en el escenario del aeropuerto de Neuquén, a donde llega y se ve sometido a una suerte de homenaje, a una suerte de, diríamos así, de elogio, ¿no? Todo el que tiene que ver con este cuento que él escribió con esas características propias. Y cómo se enteró este lector o este supuesto hincha que está allí frente a Soriano en vivo y en directo, vamos a decirlo así, cómo se enteró de todo esto. Lo cierto es que este lector, diríamos así, o aficionado a ambas cosas, les cuenta a los otros además, ¿no? Porque dice, les contó con lujo de detalles, ¿no? Pero el cuento tiene una circularidad porque el narrador, que es Eduardo Galeano, diríamos así, está haciendo referencia a que ese partido se jugó en la intimidad del estudio de Soriano. Pero eso es lo que ocurre, yo creo que en el fondo, con cualquier cuento que sea fantástico o realista. Es decir, el cuento en su momento de creación, en su momento de composición, es producto de un acto solitario, de un acto en el cual el cuentista trabaja con diferentes tipos de personajes, les va dando vida, los va construyendo, los va sometiendo a una serie de cambios, de comportamientos, de interacción con otros personajes. Todo esto es un despliegue ciertamente del nivel ficticio, del universo que está creando el autor, por más que sea un texto pequeño. Creo que también la reacción que viene 10 años después puede indicar también la popularidad que este cuento ha alcanzado.
es decir, puede referirse también a que los cuentos se difunden finalmente, y a veces un autor puede encontrarse de manera casual, de manera un tanto lúdica, con alguien que leyó ese cuento y se quiere poner en el rol de alguien que estuvo en el partido, cuando en realidad solo lo leyó, ¿no? Nada más. No habría una explicación lógica. Lo que diríamos en todo caso es que este lector sí se emocionó con ese partido, y esa emoción lo llevó, diríamos, supuestamente a compartir de quién se trataba, con quién estaba, que él le había salvado la vida a ese extremo, imagínense ustedes, cuando estos hechos solo han ocurrido en el campo de la ficción, como también lo dice el propio Galeano cuando vuelve al punto de partida y dice: una noche lejana, sentado ante una máquina de escribir, un lapicero de puchos y un par de gatos dormilones, ¿no? Yo creo que el relato también es un homenaje al acto solitario, al acto, diríamos, en soledad, en que trabaja el narrador, cualquiera que sea su tema, y luego ya al momento en que ese texto, que ya no le pertenece en realidad, una vez que es publicado, ya el cuento hace su camino y puede encontrarse pues con diferentes reacciones del mundo de la realidad. Le digo esto porque, por ejemplo, en el caso de Ribeiro, que es un autor que yo he trabajado bastante, incluso publicado hasta ahora 3 libros sobre Ribeiro, entonces me conozco todos los, o bueno, casi todos los cuentos, si no todos, ¿no? Y yo no sabía, por ejemplo, para mí fue una novedad que este autor, que ya por cierto ya no existe y ya no está entre nosotros, de pronto tenía en Lima nada menos que un club que se llama el Club Ribeiro, ¿no? Y que tomé contacto con ellos, e incluso me hicieron una entrevista que se publicó, pero muy gentiles, difundieron bastante la entrevista. Y luego de eso, incluso de esa experiencia, a través de la Academia Peruana de la Lengua, programamos un cuento, ¿no? Programamos un cuento sobre mi libro, sobre los cuentos que yo analizo. Mi libro, que fue publicado el año pasado, el 2020. ¿No? Bueno, y ahí se dio esa coincidencia, pues, de cómo estábamos discutiendo, finalmente todos éramos lectores de Ribeiro, y estábamos discutiendo acerca de diferentes aspectos, si esto fue así o no fue así, en fin, porque en cada texto hay un carácter polémico también, ¿no? Puede darse también esto. Bueno, eso es con respecto a este texto. Y ahora pasaríamos a ver este texto. De paso, yo les encargué, si es que podían conseguir algunos textos, o les pedí algunos datos. No sé si el señor Vizcarra pudo conseguir algunos textos o tiene alguna propuesta antes de ingresar a leer el libro y comentarlo. Buenas tardes, profesor. Mire, yo he tratado de busqué de textos de Heriberto Fernández. Feliberto encontró. Claro, encontré poesía. Ya, pero además, fíjese, le diré, de parte mía hubo un error. El autor en realidad, y yo como hacía tiempo que no leía nada de él y no tenía sino a la mano la versión del libro de Galeano, resulta que, pues, bueno, en la versión de Galeano, o quizá mía, tendría que revisar nuevamente, le pone Fernández cuando él es Felisberto Hernández, que es un conocido escritor uruguayo. Entonces, por ese lado también quizás su búsqueda puede haber resultado infructuosa, porque a veces puede haber esa confusión por los apellidos, ¿no? Puede haber esa confusión y esto se da al parecer, pero creo que sí vamos a poder de todas maneras incluir quizá ya sea la última antología,
si vamos a poder incluir algún texto de Felisberto Hernández, ¿no? Hernández, que está también homenajeado por este cuento, que diríamos también que no sabemos si es que tiene, como en el caso de Ribeiro, tiene algún trasfondo de realidad, tiene alguna referencia biográfica, o es simplemente imaginación del narrador. En todo caso, lo vamos a leer, ¿no? Dice, el libro, así se llama, también es un, bueno, sin duda es un título genérico que en buena cuenta elogia a la literatura, elogia también a los lectores, a los libros, porque todos somos parte de ese mundo, ¿no? Entonces acá hay dos personajes que están, diríamos así, presentados y sometidos a la narración que realiza Eduardo Galeano acerca de esta pequeña anécdota que yo creo que es muy alegórica, ¿no? Por eso sí me gustaría que ustedes pudieran comentar. Entonces está también la señorita Mitak, espero que pueda escuchar la lectura para luego comentar uno de los cuentos últimos de esta antología. Dice, y todo lo que pueda sugerir y la intertextualidad también que ustedes puedan establecer, ¿no? Dice el libro, Reina Reyes, que Felisberto Hernández, ya dije antes que creo que usted cita, Mita, que es Hernández, no es Fernández, no, el error fue mío. Creí ver, o creo que está así en el de Galeano, puede verse equivocado Galeano también. A veces ocurren estas pequeñas cosas, pero en todo caso dice Reina Reyes que quería que Felisberto Hernández pudiera dedicarse a escribir sus cuentos prodigiosos y a tocar el piano. La literatura le daba pocos lectores y plata ninguna. Y la música no era que digamos un gran negocio. Felisberto viajaba por el interior del Uruguay y el litoral de la Argentina, ofreciendo conciertos, y terminaba siempre escapándose del hotel por la ventana, ¿no? Esto también nos da ya una idea de cómo, cómo era la situación. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos leyendo este relato del libro. Ubíquelo usted en esta antología con la que estamos trabajando. Está en la página 8. Hemos dicho que el autor en realidad es Hernández, no es Fernández. Su nombre es Felisberto, con F, pero su apellido, tal como debe ser, lo correcto es Hernández, y es muy apreciado en la literatura uruguaya, ¿no? Entonces de él se cuenta, se dice, a repetir para que ustedes puedan hacer todos los comentarios que sean pertinentes, que les permitan a ustedes, diríamos así, dialogar con el cuento. Reina Reyes quería que Felisberto Hernández pudiera dedicarse a escribir sus cuentos prodigiosos, dice así, ojo con el adjetivo, ¿no? Cuentos prodigiosos, y a tocar el piano. La literatura le daba pocos lectores y plata ninguna, algo que sigue pasando hoy, con excepciones. Y la música no era que digamos un gran negocio. Felisberto viajaba por el interior del Uruguay y el litoral de la Argentina, ofreciendo conciertos, y terminaba siempre escapándose del hotel por la ventana. Reina era profesora y trabajaba mucho para ganarse la vida. Mientras vivió con ella, Felisberto no escuchó nunca hablar de dinero, ¿no? Luego dice,
el primer día de cada mes, Reina le regalaba un libro de alguno de los narradores o poetas que a él le gustaban. Dentro del libro estaba la libertad que lo salvaba del infierno, de las oficinas o de cualquier otro tormento laboral de esos que roban las horas y gastan la vida. Cada pocas páginas, bien planchado, había un billete, ¿no? Sí, ahí termina el relato breve. Entonces, ¿qué opiniones? Está el señor Vizcarra, está la señorita Mitak, también está el señor Wharton, creo que nos faltaría el señor Santaria, que quizá está por ahí, no lo sé, no, creo que no, ¿no? Creo que no está el señor Wharton, que siempre viene, siempre participa, puede ser que llegue. Bien, ¿qué lectura o qué lecturas posibles cabe hacer acerca de este libro? Diríamos que podemos opinar considerando que Feliberto Hernández sí es un autor conocido, no está hablando de un autor inventado, no, o Soriano tampoco lo es inventado, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de la situación de este personaje del cual se nos, en un relato breve, bastante breve, se nos ofrece una visión, una pequeña historia sobre su modo de vida, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un comentario válido, pertinente acerca de este relato? El señor Vizcarra creo que tiene el uso de la palabra. Sí, pero el hecho de que la literatura y el dinero, esa relación se muestra en tanto se le estima al autor que se usa de una manera sutil la correspondencia con su nombre, se le llama Hernández cuando es Fernández, y a partir de ese hecho yo también he encontrado un texto llamado Explicación falsa de mis cuentos, ¿no? de Felisberto Hernández. Ah, qué interesante. Se haría luego tiempo tal vez para leerlo, ¿no? Pero el hecho es que en la interpretación del poema, del texto, es el hecho del dinero que encuentra cuando lee el libro que le regala a Reina, ¿no? Claro. El hecho de que sea valorado el hecho de leer, el lector de esa manera sutil, de esa metáfora, dice que mientras lee, o sea, cualquiera puede leer, pero él lee y toca el piano y hace libros. Sí. Entonces leer es como capital intelectual. Claro. Hay términos como capital intelectual, entonces ese es lo que le paga, ¿no? Ese dinero puede ser real en el texto, en ese universo, pero nosotros como lectores lo vemos metafórico, al menos yo en una lectura lo veo metafórico. Claro. El hecho de que el arte te paga, pero no ves el dinero, lo ves, pero es invisible, o sea, es la ganancia intelectual de leer nada más, es ese tiempo que inviertes en haber leído, esa es tu ganancia. No hay dinero plausible, plata que suene, pero esas son las lecturas que absorben, ¿no? Entonces no sé si se daría tiempo luego, profesor, para leer el texto. Por supuesto, claro, si es hallazgo suyo, además lo vamos acá a anotar como... ¿Cómo se llama el texto al que va a leer? Explicación falsa de mis cuentos. Ah, espérese, voy a anotarlo. Explicación falsa de mi cuento. Ve, hasta el título es, diríamos, irónico, ¿no? Explicación falsa de mi cuento, del autor Felisberto. Sí, estamos anotando acá que este es un aporte suyo sobre este famoso Felisberto Hernández. Bien, le escuchamos. Ya. Obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. No son dominados por una teoría de conciencia. Esto me sería extremadamente antipático.
Preferiría decir que esa invención es misteriosa. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado, pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta y cómo favorecer y cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía, o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser y ayudarla a que lo sea. Al mismo tiempo, ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural, desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe, que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia. Pero también sé que viven peleando con la conciencia para evitar los extranjeros que ella les recomienda. Y eso es todo, profesor. Gracias. Sí, muy valioso el texto. Es algo así como una poética de Hernández. Usted que lo ha ubicado, quizá nos puede orientar también en ese sentido qué aspectos, diríamos, destacaría usted en este verdaderamente valioso relato, ¿no? De este Hernández, pues escribe de una manera tan sugestiva, ¿no? Y quizá tenga ese propósito de ser una especie, bueno, como dice el título, ¿no? Explicación falsa de mis cuentos, pero ¿qué connotación tiene ese título también? Usted que lo ha leído con... Sí, profesor, en el sentido de que toda poética es una expresión de la explicación del propio arte de la poesía, pero en los cuentos es otro el dilema, ¿no? Otra la discusión. Entonces, Felisberto, al parecer, se concibe cuentista, se concibe que maneja esa técnica. Y en ese sentido también puede ser citado por eso mismo en el cuento de Galeano, como un escritor que es meramente artístico, que domina ese espacio del arte. Podemos ver con la lectura que toca el piano también para notar un artista completo. Sí. Entonces, el hecho de que pelee con la conciencia de sus cuentos hace notarte que sus cuentos son por sí solos, o sea, no importa si le pagan o no le pagan, no es su trabajo, él está sembrando una planta, ¿no? Y la planta no la puedes obligar a ser bella, la puedes plantar, pero es mejor que ella nazca para él, es mejor que ella nazca por sí sola y que crezca sus propias riquezas. Y lo interesante es que cuando dice al final que vive peleando con la conciencia sus propios cuentos para no evitar que extranjeros entren. ¿Quiénes son los extranjeros en una interpretación propia? Los lectores, ¿no? Los lectores queriendo imponer su interpretación, claro, hacen ver hacia sus ojos que es bello el cuento, ¿no? Pero puede pasar lo mismo con Galeano, ¿no? Galeano vemos sus cuentos y sacamos interpretaciones varias, sin embargo puede haber sido una planta nada más que él lo ha dejado florecer y que otros la toman bella, pero él la tomó como una planta y solamente la crió, la hizo germinar. Entonces, en ese sentido va la intertextualidad entre Felisberto, este cuento, y el cuento que leyó de Galeano, ¿no? El libro. Sí, muy interesante el texto que usted ha leído.
alguna otra intervención, algún otro comentario sobre el señor Vizcarra ha leído, ha comentado interesante, lo cual demuestra precisamente que Feliberto Hernández es un escritor que hay que buscar, hay que ubicar otro texto más, porque sí, yo no había tenido oportunidad de leerlo, pero sí de escuchar una y otra vez. Y este año que estuvimos en Uruguay, en Montevideo, una de las cosas que lamento realmente, porque estuvimos nada menos que con el presidente de la Academia de Uruguay de las Letras, un señor muy versado. Lamento no haberle preguntado algo sobre Feliberto Hernández, ¿no? Que es un autor muy apreciado, muy valioso. No es de esas grandes figuras, pero sí, como en toda literatura, hay autores a veces que prefieren mantener un perfil bajo, lo cual no quita la calidad que ellos tienen, ¿no? Y creo que es lo que ocurre también con este escritor, sobre el cual tenemos también un texto que esperamos leer un poquito más adelante. Y ya está, me parece, el texto en el aula virtual. Bien, ¿algún otro comentario, tanto sobre el libro? Ahora, usted decía algo, señor Vizcarra, que respecto, claro, lo que este texto también nos dice a nosotros es que un autor, llamámoslo así, un escritor, es un lector sobre todo. Ese es el capital del escritor. El escritor trabaja con ese capital. Y claro, por eso es que él está siempre leyendo. Y felizmente tiene una especie de hada madrina, ¿no? Podríamos decir, este escritor se ha sacado la suerte, se ha encontrado con Reina, con Reina Reyes. El nombre también puede ser connotativo, ¿no? Reina Reyes. Caramba, es como sacarse de la lotería, porque ella todo el primer día de cada mes le regalaba un libro. ¿Quién no quisiera, como a nosotros que somos literatos, que caramba nos regalaran cada mes un libro de algunos de los narradores o poetas que a él le gustaba, ¿no? Y dentro de él estaba la libertad que nos salvaba del infierno. Ahora, es cierto que, diríamos, el capital simbólico, el capital valioso de un escritor es eso, sus lecturas. Y cuanto más ha leído, mejor, ¿no? Ahí lo tenemos a Mario Vargas Llosa, por ejemplo, es un autor que, claro, eso también depende de las circunstancias personales, ¿no? Porque hay gente como él y otros como él que han tenido la suerte desde muy niños de leer, les ha gustado la lectura. Una cosa es cuando uno le induce, dice, ya lee, ¿no? Pero otra es cuando a uno le gusta. Supongo yo que Hernández también es de ese tipo de escritores a quienes les gusta la literatura. Y claro, no se preocupa él mucho por la parte monetaria, pero la parte monetaria también es importante. En realidad es una gran injusticia que se siga considerando que la literatura, que el texto, no es un trabajo, ¿no? Y que por no ser un trabajo, pues debe adquirir uno un libro de manera gratuita. No es verdad. Yo creo que en eso ustedes y yo tenemos que ser ciertos, ¿no? Como dice también Oscar Colchado, autor peruano, él menciona también esta problemática que está planteando el texto de Feliberto, porque lo que está planteando también es que, diríamos, los escritores necesitan recursos. ¿Cómo podía él, si no hubiera sido por Reina, él no podría haber estado enterado, informado, no podría aumentar ese capital simbólico, ¿no? Lamentablemente,
parece ser, en la propia historia, que esa relación ideal no, se rompió, porque mientras vivió con ella, Feliberto no escuchó nunca hablar de dinero. Nos damos cuenta que lamentablemente, pero esa es la realidad, y quizá haya sido en particular la de él, diríamos que se dedicaba a actividades que le gustaban mucho, que le daban un capital muy simbólico, muy valioso, que era el conocimiento musical, el conocimiento literario. Pero lamentablemente el mundo es así de material, que este capital simbólico maravilloso, podemos poner el caso de Vallejo también, es uno de los grandes poetas y sin embargo materialmente se moría de hambre en Europa, hasta que él también, diríamos, encontró una especie de hada madrina que fue Georgette Vallejo. Gracias a Georgette es que él pudo continuar haciendo lo suyo, ir a España, ir incluso a la Unión Soviética, pudo publicar libros que no había podido publicar en París por las condiciones prohibitivas, pero en cambio en Madrid sí lo pudo hacer, porque además tuvo el apoyo de los amigos, en fin, hasta se volvió un escritor muy conocido, sobre todo por sus libros de reportajes a Rusia, porque la novedad en ese momento era Rusia. Rusia era la gran esperanza para muchos millones de personas, como la revolución socialista a la que todos en algún momento hemos aspirado también. Yo no sé si ya la opinión de usted sea diferente, pero eso es lo que Vallejo soñaba, ¿no? Y él tenía el mismo problema de Feliberto, y de manera dramática además, porque él siempre andaba sin dinero, igual que Feliberto, pero diríamos, y estaba en una situación tan difícil que constantemente le escribía a un diplomático, Abril de Vivero, ¿no?, que vivía en Madrid, mientras Vallejo estaba en París, y siempre, y ahí está el epistolario, o sea que no es algo ficticio, y en el epistolario siempre estaba diciendo, por favor, envíenme algún dinero, préstenme algún dinero, siempre lo estaba. ¿Por qué? Porque los escritores no son diferentes a los demás seres humanos, ¿no? Pasan por estas situaciones gravísimas desde el punto de vista económico, pues no siempre tienen una reina reyes como la tuvo Hernández, ¿no? Y además el texto que ha planteado el señor Vizcarra es interesante, porque está planteando también la idea de cómo el cuento es como una planta, ¿no?, que va creciendo, y que de alguna manera los lectores podemos caer en eso, ¿no?, ser intrusos de ese mundo, pero bueno, eso creo que también tiene algo de positivo, porque también los lectores cuentan, ¿no?, también contamos dentro de este mundo de los textos literarios, damos nuestros propios aportes, y un texto, diríamos, encuentra un sentido cuando uno o más lectores leen y encuentran en él muchos elementos que, claro, los ha puesto allí el autor, el narrador, y que el lector está también en su derecho de aportar lo suyo, porque para eso están hechos, creo, los textos literarios, ¿no? ¿Por qué han sido hechos? Porque ¿por qué se ha visto obligado el ser humano a crear mundos imaginarios? Hay alguna razón profunda, ¿no? Y es que como no sabemos cómo es la vida, no tenemos idea del secreto de la vida, o en todo caso, como dice Vargas Llosa, no nos contestamos con conocer o convivir una sola vida, son los textos literarios, los cuentos, las novelas, el teatro, etc.,
que nos permiten vivir otras vidas, ¿no? Otras existencias, como la hemos podido conocer también a través de este pequeño relato que nos ha mostrado cuál era el modo de vida bastante austero, bastante precario de Feliberto Hernández, ¿no? Muy bien. No sé si quieren agregar algo más acerca de este texto del libro, que una vez más remite pues a la literatura, ¿no? Hay otros casos, se puede ser, bueno, en el plano de la realidad, para hablar de él, ocurre, ¿no? Ocurre en el mundo peruano, y yo conozco a muchos escritores, y yo mismo incluyo porque ya también publico libros. ¿Y qué ocurre? Que nosotros también, y lo digo en primera persona, porque cuando he viajado a diferentes lugares, yo no soy creador, soy estudioso, crítico. Entonces, cuando he viajado, siempre he llevado mis libros para vender, ¿no? Para vender, porque, bueno, el viaje estaba financiado, pero yo decía siempre, no, podía llevar unos libros para venderlos, ¿no? Y felizmente se vendían, qué sé yo, bueno, y eso es algo que yo agradezco porque los lectores, en ese sentido, participaban, compraban los libros, y de esa manera los libros también se han difundido. Pero una vez, como anécdota, recuerdo que ha sido en Arequipa, creo que tenía ya solamente 2 ejemplares, ¿no?, de un libro sobre Ribeiro, y de pronto no nos dimos cuenta, de pronto alguien se robó un libro. Eso es lo que ocurrió en la práctica, y ya no hubo forma de recuperarlo, ¿no? Simplemente ese riesgo también se presenta, ¿no? Pues es incómodo, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario? Profesor, también Sí. puede asumir la lectura de estratificación social, una lectura del punto de vista femenino. Por supuesto, esa es otra lectura interesante. Claro, porque la mujer se llama Reina Reyes, hace alusión al poderío soberano que ya está establecido, ¿no?, que se le dio. Y al parecer así también están estructuradas las cosas. Es notorio, como usted citó a Vallejo, que las mujeres desde épocas antiguas también he tenido encuentros textos donde citan que las mujeres financiaron Sí. a la liberación francesa, como a Vallejo, en diferentes aspectos. Sí, la sí. mujer ha tenido ese papel, pero lo que remarco es que Reina Reyes y su poder absoluto es la manera en que no se puede cambiar esa situación. O sea, un hombre no trabaja para financiar a una mujer, o no se ha conocido un tema así. Entonces, se puede tomar a Reina Reyes como un nombre que quiera dar a entender también simbólico, esa forma, ¿no? Simbólico. Que es lo claro, que ocurre con más frecuencia, diríamos, ¿no? Ahora se ve que en todo caso, porque no se habla mucho de amor, de hecho debe haberlo, pero en todo caso Reina Reyes es alguien que admira, aprecia, y para evitar que, como dice aquí, para evitar que tenga algún tormento laboral de esos que roban las horas y gastan la vida, para evitar eso, ella prefería, diríamos, ser generosa y cada mes darle un dinero para que él solo se pudiera dedicar a crear, ¿no? A crear, aunque ya vemos acá que él dice, bueno, que por una parte, si bien este dinero le servía a él para lo fundamental, sin embargo, la técnica de él, por ejemplo, al salir de un lugar era escaparse del hotel por la ventana, de manera que él tenía también sus propias estrategias de supervivencia, ¿no? Entonces son
diversas estrategias que plantean, a las que está expuesto el escritor. Creo que en ese sentido ese relato pues, alude, ¿no?, a cómo además a lo largo de la historia, ahora y antes, estoy pensando en el siglo XIX, que es un siglo que estoy dictando en un curso de literatura, la mayoría de escritores eran además periodistas, ¿no?, periodistas, y muchos de ellos además sufrieron el exilio en la época de Rosas, especialmente el romanticismo, ¿no? Entonces casi todos ellos tuvieron que salir huyendo de su país, y algunos de ellos perdió la vida y ya no volvió a su país. ¿Por qué? Porque hubo un dictador allí durante varios años, Rosas, que impidió que los escritores pudieran volver, ¿no? Entonces, ¿dónde se iban? Se iban a Uruguay, que se está cerca, ¿no? Pero luego también los persiguió en Uruguay. Los escritores tuvieron que intentar irse a Chile, irse a Bolivia. Hay una escritora mujer, una escritora Gorriti, ¿no? Gorriti, que se vino al Perú, por ejemplo, supongo que también como parte de esa situación. Entonces, en ciertas circunstancias podemos ver también por razones políticas, si es que el escritor, además el escritor, se mete en la política y esa política es de izquierda, quizá no sé si ahora, pero antes, en décadas pasadas, muchos de estos escritores han sufrido cárcel, ¿no?, incluso por razones diversas. Es el caso propio de Vallejo, ¿no?, que también en cierto momento pues, sufrió cárcel, y su amigo Antenor Orrego lo convenció, le dijo, no te quedes, después que felizmente Vallejo alcanzó su libertad, él le dijo, no te quedes en Lima, no te quedes en el Perú, le dijo. ¿Por qué? Porque como tú has obtenido una libertad provisional, puede ocurrir que de acá a un tiempo te vuelvan a meter en la cárcel. Y parece ser que para Vallejo fue muy traumático estar en la cárcel. Se lo dice González Viaña en su novela Vallejo Los Infiernos. Entonces él le hizo caso a Antenor Orrego, y Antenor Orrego sacrificó, porque en realidad él iba a viajar, él era el que iba a viajar, ¿no?, o el sobrino, me parece, pero ya no viajó Orrego, y fue el sobrino el que compró 2 pasajes en tercera, y de esa manera pudieron viajar, ¿no? Entonces el ser escritor es una actividad sometida pues a una serie de riesgos, aunque no deja de haber también, como en este pequeño relato, una suerte de reina reyes, ¿no? Y yo creo que en muchos casos lo hay con respecto a otros escritores también, ¿no? ¿Algún otro comentario más? Sí, profesor, buenas tardes. Sí. A mí me llama la atención que en el libro que le daba Reina al escritor, Ajá. la libertad que él necesitaba, Sí. que era la económica, porque había plata en todo el libro, y a la vez la libertad intelectual, artística, ¿no?, que era el contenido ficcional, ya sea en poemas o en narradores. En ese sentido, me parece una figura muy interesante esta de que le ponga plata a un escritor que solamente sabe escribir y nada más, para que pueda sobrevivir, ¿no? O sea, claro, cosas tan antagónicas como el dinero con un libro de ficción o de poemas que estén juntos, que uno lo tenga, ¿no? Muy interesante esa parte. Y también me hizo recordar una entrevista que le hicieron a Cortázar, creo que muchos lo hemos visto ya. Él menciona que, no sé, creo que en Francia él se dedicaba, o en Argentina, a trabajar en una fábrica en la que
le gustaba mucho porque como era una labor muy monótona, entonces le dejaba tiempo para que la mente fantasee historias. Y es así como ese trabajo, a la vez que parecía de muchas horas, pues en realidad era como una bendición, porque había mucho tiempo para que fantasee para las historias, justamente. Sí, pues esto ocurre con frecuencia, ¿no? Muy bien. Si no hay más comentarios sobre este cuento, a ver, vamos a pasar a ver este texto de otra naturaleza, ¿no? De otro tipo de texto frente al cual nos pone Galeano. Dice, lo voy a leer porque a mí es breve. ¿Qué les sugiere a ustedes, incluso con motivo de inspiración o de reflexión también, ¿no? O también desde el punto de vista estético? Yo creo que estéticamente también el texto tiene elementos que se pueden señalar. Dice, la tinta, ¿no? Así comienza con ese título. Dice, los cronistas de la conquista se deshicieron en elogios a esa fruta rara, jamás vista ni saboreada, que los indios mexicanos llamaban aguacate, ¿no? Y los peruanos palta. Escribieron los cronistas que su forma semejaba a las peras, pero más se parecía a los pechos de moza doncella, que crecía en los montes sin trabajo alguno, con Dios como hortelano, que su delicada manteca, ni dulce ni amarga, regalaba suavidad a la boca, salud a los enfermos y fuerza a los flojos, y que no había nada mejor para dar ardor al amor. Ella, la fruta, opinó que muy merecidos eran esos homenajes, y para que el tiempo no los borrara, ofreció a los cronistas la tinta indeleble de sus semillas, con tinta de aguacate, con tinta de palta, fueron escritas las alabanzas, ¿no? Ahí tienen ustedes entonces este lindo texto, yo creo muy hermoso, muy breve, pero muy sugestivo. Entonces, a ver qué aspectos pueden ustedes destacar frente a este tipo de textos que quizá alguna vez también ustedes se animen a escribir, algo así, porque acá ha habido textos sobre animales, el bisonte, ¿no? Hay autores que trabajan así, lo que se llama los bestiarios, en fin, y Eduardo Galeano, que ha viajado por toda América Latina, por lo menos, ¿no? Toda América, acá diferencia, por ejemplo, efectivamente, entre lo que los mexicanos dicen el aguacate y lo que nosotros llamamos palta, ¿no? Entonces, sobre este texto, algunos comentarios que quieran hacer. Sí, profesor, a mí me llama mucho la atención, es muy interesante ver esa oposición entre la crónica que todos hemos ya conocido, sí, y sus descripciones tratan de ser, bueno, muy así de la época, ¿no? claro. Porque más o menos el estilo del cuento es parecido al estilo de los cronistas, y cómo se opone toda esa cosa historicista, cronista, ¿no? De 1500, cómo se contrapone a, cuando uno habla de tinta, pues piensa en algo justamente en cronistas, en Gutenberg, ¿no? Y acá pues le opone esta cosa más o menos, por así llamarla, artificiosa, muy sentimientos del ser humano, algo de la naturaleza que es la palta, ¿no? Claro. Y esta cosa paradisíaca, ¿no? Esta imagen que hay de América, que se conserva hasta el día de hoy, ¿no? Como un paraíso, como sí, Edén escondido. Entonces, a mí me gusta justamente que cuando ese es un buen título, porque
uno piensa, wow, tinta, o sea, ya de los cronistas vienen viendo estas figuras clásicas, ¿no? De tonos escolásticos de los cronistas, su maravilla de la Nueva América, sus construcciones, pero acá rompe con eso, lo actualiza, digamos, y ya le mete un tema, por así llamarlo, americanista, ¿cierto? En el sentido de que claro, hasta que hace loas a la naturaleza, a las bondades de las frutas de acá, como la palta, ¿no? Menciona a México hacia el extremo norte y a Perú hacia el extremo sur, ¿no? Entonces es una buena condensación de todo ese sentimiento americanista, creo. Sí, ¿algún otro comentario sobre el texto? Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, a mí me llamó bastante la atención la personificación de la fruta, cómo utiliza este recurso justamente para una forma de ironizar, ¿no? todo este acontecimiento, a partir de lo que se puede creer en un primer momento. Cuando se menciona siempre la conquista de América es quizá un tema un poco debatible, ¿no? Siempre claro, cuando se menciona. Y a partir de la fruta creo que el tema queda hacia un lado y se concentra, se presenta desde otra perspectiva, desde otra manera. Y a partir de la personificación de la fruta también se centra ahí como no es tanto ¿cómo decirlo? Los cronistas, el valor de los cronistas, no verlo justamente como a favor de una conquista en sí, que es normalmente como se relaciona, sino a su aporte literario, ¿no? claro. Entonces creo que me llamó bastante la atención ese nuevo enfoque de una conquista de América, que normalmente cuando se dice el tema en los textos es de una visión un poco más prejuiciosa o quizá agresiva, ¿no? Como se le concibe. Es decir que lo que dice usted es, lo más importante es que haya servido como semilla para la escritura, dice usted. Esa es la interpretación. Sí, creo que se resalta más claro, la presencia de la conquista a partir de la escritura, ¿no? De claro, la tinta, la escritura, sí, que nace en América justamente a partir de la relación de la fruta, ¿no? De claro, la palta. sí. Si es que Pero esto es después así, creo ¿no? que se resalta más Sí, y se da claro, otro enfoque justamente a este acontecimiento histórico. sí. Ahora, también creo que se resalta bastante la originalidad que tiene este vegetal, que no es de procedencia europea, sino de procedencia americana, tanto en México como como en Perú. Luego, la forma también, ¿no? Es posible incluso que este texto que tenemos frente a nosotros haya sido escrito por un cronista y que Galeano se haya inspirado, se haya basado en aquello que nos habla de, digamos, cómo era la fruta o qué propiedades maravillosas tenían muchos vegetales, entre ellos la tinta. Tenían una máxima calidad en cuanto a su forma muy hermosa, como dice, compara, ¿no? a las peras, sin duda, junto con los pechos, dice la hermosa doncella, ¿no? Que crecía en los montes sin trabajo alguno, porque así realmente en muchos casos ocurría, pues, que la naturaleza nos ha regalado todos esos productos, que además en el caso de la palta, como vemos, tiene una serie de propiedades, y es efectivamente una fruta ni dulce ni amarga, ¿no? Tanto así que nosotros acá en el Perú, por ejemplo, solemos comer la fruta con sal, ¿no? Mientras que los brasileños la comen como una fruta, le echan azúcar, es decir, se presta, yo creo que al margen sin duda de esta cualidad que tenía de servir, que las semillas servía para hacer una tinta con la cual se escribieron estas crónicas, al margen de eso diríamos
también como producto, como alimento, e incluso funciona como estimulante, como medicina, como ha ocurrido con muchos productos, ¿no? Y ese es, creo, el homenaje que también hay que rescatar, como efectivamente de la tinta o de la raíz de la palta, de ahí salió esta tinta con la cual se han hecho muchos testimonios, ¿no? Me pongo a pensar con todos los manuscritos que se han escrito en esa época. Efectivamente no había máquina de escribir. Entonces, por ejemplo, pensándolo, digo, ¿y cómo habría hecho Guamampoma, por ejemplo, cuando escribió su nueva crónica? ¿Cuál sería? Quizá la tinta que él usa procede de la palta, es posible, ¿no? Es un libro como de 1000 páginas con dibujos. Entonces, gracias a Dios que en nuestro continente existió ese material, ¿no? Y que los españoles pues supieron darle esa utilidad testimonial, ¿no? Testimonial. Bueno, a continuación viene un testimonio que eso voy a dejar que ustedes lo lean, ¿ya? Porque es un testimonio personal. Lo que ocurre es que el año 97, no, 98, acá tengo la fichita. Eso lo van a leer ustedes, eso lo vamos a leer acá. Sí, no, el año 98, no, hace más de 20 años ya, la Universidad de Lima organizó un encuentro de narradores. No sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo, muy interesante. Entonces, ahí cada escritor dice las razones por las cuales escribe, ¿no? Algo así como hace también Felisberto Hernández, ¿no? Creo que lamentablemente no lo invitaron en aquella ocasión. Entonces, este testimonio ustedes lo van a leer, es un ejemplo más, porque alguna vez ustedes, más adelante, cuando hayan escrito libros, cuentos, poemas, etc., quizá también llegará un momento. El testimonio es otro género muy interesante dentro de la literatura. También hay testimonios muy hermosos. Así que vamos a hacer que ustedes lo lean por su cuenta, y en todo caso ya conversaremos después acerca de qué les ha parecido, qué destacarían de esa visión que nos da Díaz Herrero, que dice cosas muy ciertas que en muchos aspectos coinciden con lo que nos ha dicho Galeano a lo largo de estos textos, ¿no? Finalmente todos son escritores. Pero ahora vamos a trabajar, vamos a ver otro. La vez pasada les hablé de un escritor peruano. Acá vamos a salirnos completamente de. Acá vamos a ubicar el. Acá voy a ubicar y les voy a decir la semana. Creo que es esta, vamos a ver. No, por acá nomás está. Ahí está. Hay un material, yo les hablé la semana pasada, hablamos de un escritor peruano, Shual. Entonces les hemos preparado ahí creo que 2 materiales de él, me parece. Son textos un poco más extensos que los que venimos leyendo. Entonces vamos a compartir esa lectura, a ver qué les parece. Este es un cuento largo, ¿no? Con otras características. Diferencien ustedes este cuento de los otros cuentos que hemos leído. ¿Ubicaron el archivo? Sí, claro. Ya lo tenemos.
Perfecto, perfecto, ya. Entonces, esperemos que no haya erratas. ¿Ya? Bueno, vamos a leerlo, vamos a ver, vamos a hacer un relevo. Creo que no está el señor Santaria, ¿no? No está. No está, ya. Entonces, como es un poco extenso, señor Wharton, usted comienza la lectura. Sí, como creo que tiene 4 páginas, me parece, el texto. El primer cuento por lo menos, entonces, ¿cuántas páginas tiene el primer cuento? Vamos a ver acá. Y la otra parte la lee el señor Vizcarra. De paso, para que aprecien a este narrador, ¿no? Tiene otro estilo. Vean ustedes cómo la literatura tiene tantos mundos. Sí, esto tiene de más de 5, tiene casi... Sí, ya. Entonces, 3 páginas, a ver, señor Wharton, por favor, vamos a ver este texto llamado, sí, Fadín, ¿no? Fadín, ese es el título del cuento, y está en el libro, que está citado ahí, El sentido de los límites, ¿no? Que es un libro publicado en el 2006. Es un escritor, vamos a decir, él es un hombre, bueno, ya pasa los medio siglo, de hecho, ¿no? Pero sí, es un narrador que yo creo que sí vale la pena. Vean ahí, ahora que leamos el texto, vean la técnica que usa el narrador, ¿no? Porque nos lleva por un camino y luego nos lleva por otro, pero creo que mantiene en todo caso la coherencia al narrar este relato. Yo le voy a indicar dónde aproximadamente, señor Wharton, se produciría el relevo. Por tanto, el señor Ricardo también se mantiene todos atentos, mitad, para apreciar a ver qué les parece este relato. ¿Ya? Comenzamos con usted, señor Wharton. Carlos Ubaldo, Fadín. Los 2 hombres se hallaban sentados alrededor de una fogata. La luz del fuego volvía a fluir a la abogatada sombra del rostro del hombre más joven, quien hablaba sin concederse una pausa, gesticulando vivamente con las manos al mismo tiempo que exprimía una botella de ron. El otro hombre se hallaba más alejado del círculo luminoso y su rostro emergía de la sombra solo cuando un leño en la hoguera se desmoronaba y levantaba una llamarada. Entonces, por instantes, se podían ver sus rasgos severos, casi huraños, y escueltos como tallados apuradamente en una superficie de petrio. Esa misma tarde, este hombre había salvado al otro de morir ahogado. La verdad, nunca terminaré de agradecerle lo que hizo por mí. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. No cualquiera, no sea modesto, hombre. Usted se comportó como un héroe, de esos que ahora solo se ven en las pantallas de cine. Siempre ha sido un buen narrador. Se necesita más que destreza física para arriesgar la vida por un desconocido, ¿no cree? Porque si hubiera sido un familiar, comprendo que se lance a las olas de esta tarde, pero hacer eso por un perfecto desconocido es distinto. No me va a convencer de que no se portó como él. Usted tiene una idea exagerada de mi labor. ¿No será que usted tiene una pobre opinión de sí mismo? Si le cuento una anécdota de mi vida, tal vez modere o cambie totalmente su opinión sobre mí. Una anécdota de su vida. Sí, vamos, cuéntemela. Después de un día como hoy, no podría irme a dormir y tomando todo lo que queda en esta botella de ron. ¿Le sirvo otro trago? Sucedió hace bastantes años. Acababa de graduarme como licenciado de literatura y había conseguido una beca para seguir con estudios de doctorado en una prestigiosa universidad norteamericana.
Como premio a mis esfuerzos, mis padres me arreglaron un pasaje a Europa, una bolsa de viaje, y según sus cálculos debía alcanzarme para unos 2 meses de estadía. Sin embargo, gracias a mis hábitos espartanos, conseguí prolongar mi viaje por el doble del tiempo y alcancé a visitar 13 países, el último de los cuales fue Turquía, un país que desde niño me había apasionado por ser la puerta de entrada a un mundo que me parecía más que real, de fábula. Abre comillas, mi plan original era embarcarme en el Pireo para luego desembarcar en Estambul y tomar un tren con dirección a Ankara. No obstante, motivos de tiempo y de dinero me obligaron a cambiar de planes y finalmente desembarqué en Izmir, en la costa mediterránea de Turquía. Allí tomé un tren hacia la capital turca, una de esas máquinas decrépitas que echan espesas humaredas negras y arrastran vagones que se mueven como cocteleras, en los que el pasajero sufre todo tipo de incomodidades, desde los asientos de madera hasta el frío y el viento que se cuelan por las ventanas, que no cierran bien y no se cierran del todo. Además demoraba lo indecible para llegar a su destino, unas 18 horas, si mal no recuerdo. Y cada 2 horas más o menos se detenía en una estación de ínfima categoría para recoger a más pasajeros, en su mayoría campesinos que subían cargados de bultos y de animales que aumentaban el caos y la pestilencia al interior del vagón. Pero la belleza del paisaje compensaba estos fastidios. Era un paisaje de bosques rocosos, de horizontes de montañas elevadas, de mesetas elevadas, cielos azules, como no he visto en otra parte. Ya, a ver, ahí se detiene. A ver, continúe el señor Vizcarra. Profesor, creo que se ha ido, ha salido un momento. No Ha salido un momento, ya. Entonces, a ver, señorita Mitak. Abre comillas. En una de esas paradas subieron al vagón un hombre mayor y una muchacha de alrededor de 20 años, que fueron a sentarse en el asiento justo enfrente del mío. El hombre, que después supe que era del padre de la muchacha, era un campesino de maneras rústicas que durante todo el trayecto no cesó de revolverse en su sillón y de hacer visible su fastidio por viajar en una máquina tan ruidosa y poco fiable. Pero si el padre era una piedra tosca de la región, su hija era una gema tallada, una preciosa muchacha de ojos verdes y ovalados, enmarcada por cejas pardas, bien delineadas, con una piel que replicaba la tonalidad ocre de la región que atravesábamos. Ella me cautivó inmediatamente, al punto que vencí mi timidez juvenil y en pocos momentos nos hallábamos enfrascados en una conversación que duró todo el trayecto. Se llamaba Fadim, un nombre que entonces me parecía y hasta hoy me sigue pareciendo extraído de una fábula de las 1001 noches. Era la mayor de 5 hermanos de una familia de origen kurdo, una etnia que habita en las regiones montañosas de Turquía y los países limítrofes. Como yo no conocía su lengua ni ella la mía, nos comunicábamos en inglés, idioma que ella entendía mal y hablaba peor, pero sabíamos sortear los escollos de la comunicación con gestos y expresiones que lograron establecer una suerte de código privado entre nosotros, a espaldas del padre, quien no cesaba de mascullar algo que me parecía un reproche a las confianzas que su hija se tomaba como un extranjero. Fadim me contó que regresaba a su tierra luego de asistir al entierro de su abuelo paterno. Me habló extensamente sobre su familia, sobre la vida en su pequeño pueblo en las montañas, sobre su infancia, sus amistades,
sus ilusiones y sueños. Su relato tenía un aire de fábula, como si ella habitara una región del mundo al margen de la vida moderna. Y, sin embargo, a pesar de esa vida aparentemente plácida, ella era obvio que deseaba transponer las fronteras de su pequeño mundo. No solo estaba fascinada con el relato de mi travesía europea, el cual me encargaba de magnificar tramposamente para así crecer a sus ojos, sino que me confesó que su mayor ilusión era viajar un día por todo el mundo. Un viaje que no solo aprobé con entusiasmo, sino en el que me propuse como su dichoso acompañante. Abre comillas, conversamos sin concedernos tregua y sin que nuestro entusiasmo decayera en ningún momento, mientras poblados y paisajes circulaban al lado de la ventanilla sin que nos diéramos cuenta. Me olvidé de la incomodidad de los asientos de vagón, del caos de los bultos, de la pestilencia de los animales y la gente, del hambre y del frío, y estoy seguro de que no me habría dado cuenta si hubiéramos pasado el largo por Ancara. Me hallaba sencillamente hechizado por Fadín. Había anochecido cuando ella me anunció que se bajaría en la próxima estación. Allí debía tomar un ómnibus que la conduciría de vuelta a su pueblo, a 2 días y medio de camino. Su anuncio me sacudió como si hubieran echado un baldazo de agua fría. Hasta ese momento no se me había cruzado por la cabeza la posibilidad de que nuestro encuentro pudiera tener un final, y menos uno tan abrupto y definitivo como el que se avecinaba. Pero no había vuelta que darle. En la próxima estación, nuestros caminos se bifurcarían para siempre, y nada ni nadie podía impedirlo. El largo silencio que sobrevino, el primero desde que iniciamos nuestra conversación, me devolvió de golpe a la realidad circundante. Se había cerrado la noche y en la ventanilla del vagón se distinguía la pálida sombra de mi rostro, y detrás de ella, como un esbozo a punto de difuminarse, la más pálida sombra de mi amiga. Si nuestro encuentro había sido de una maravillosa fábula del Oriente, había llegado el momento de cerrar la tapa del libro y volver a la cruda realidad. Para mí significaba el final de un viaje de 4 meses y el principio de mis deberes académicos. Para Fadín era el regreso a su pueblo extraviado en las montañas del Kurdistán, allí donde algún día, no muy lejano, un hombre seguramente tan rudo y obtuso como su padre se casaría con ella y la convencería de que sus sueños de conocer el mundo habían sido solo arrebatados de una alocada juventud. Arrebatos no es eso. Arrebatos. Me hallaba sumido en estos sombríos pensamientos cuando aparecieron las primeras luces del pueblo donde ella y su padre se apearían. Pronto una lluvia de chiquillos descalzos y desarrapados escoltaron nuestro vagón en medio de sus gritos alborozados, como si se tratara del principal acontecimiento del día. El tren se detuvo con una brusca despedida y enseguida una multitud surgía de la nada. Se agolpó por las puertas y ventanas de los vagones para ofrecer sus mercancías. Al interior de nuestro vagón, la agitación no era menor. La mayoría de los pasajeros se había puesto de pie y recogía con gran alboroto sus bultos del piso y de las redesillas encima de los asientos. Al parecer se trataba de una parada importante en la ruta. Fadín y su padre no se levantaron enseguida. Discutían algo en su lengua, incomprensible para mí, y mientras ella hablaba y gesticulaba con velocidad, su padre la contemplaba con una expresión que oscilaba entre reproche y la más rendida sumisión al encanto de su hija. Yo solo esperaba el momento de la triste despedida, cuando de pronto Fadín volteó hacia mí y me dijo, con su inglés rústico y atropellado, que me invitaba a pasar unos días en su casa, y si deseaba podía más de 2 días. Sería su huésped todo el tiempo que quisiera, con la venia de su padre, a quien había logrado convencer. Su invitación me tomó por sorpresa. Distintos y contradictorios pensamientos formaron enseguida un nudo en mi mente.
Aceptar esa invitación significaba poner en riesgo mis estudios en la Universidad Norteamericana, pues mis clases empezaban en poco más de una semana. Además, mi estadía en su pueblo seguramente se prolongaría por más de unos días, incluso por más de unas semanas, pues habría podido imaginar mi vida sin Fadil, si continuaba viéndola. En suma, aceptar su invitación significaba dar un giro radical al rumbo previamente trazado en mi vida, ya que no solo renunciaba a la magnífica beca, sino que también echaba a la borda las expectativas de mis padres. Mis maestros y yo teníamos el futuro. Fadil me urgía con la mirada a que le diera una pronta respuesta. Su padre, ya con todos los bultos echados a la espalda, apuraba a su hija y soportaba de mal talante a quienes trataban de abrirse paso por el pasillo. Pero mi amiga solo estaba pendiente de las palabras que saldrían de mis labios. Sus ojos verdes, más grandes y maravillosos que nunca, me invitaban a sumergirme en ellos, como en un mar desconocido, sin preocuparme por lo que vendría después, hasta que finalmente decidí, o más bien una voz interior decidió por mí, y rechacé la invitación con un movimiento negativo de cabeza. Sentí una inmediata vergüenza por mi decisión y bajé los ojos. Incapaz de confrontar el desencanto en la mirada de mi amiga, ella tampoco no dijo nada. Segundos después, la vi alejarse por el andén detrás de su padre, quien rengueaba con los bultos a cuestas. No volvió la vista atrás, y cuando se perdió en la compacta multitud, quise bajar y correr tras ella para entregarme, ya sin reservas, al destino incierto que me ofrecía. Pero algo me retuvo en mi sitio, algo más poderoso que mi ilusión, o mi amor por Fadil atenazó mis manos en los brazos del asiento y no me soltó hasta que el tren hubo partido y fue imposible volver atrás. El hombre en la sombra detuvo su relato y bebió de un solo sorbo lo que quedaba en su vaso. El repentino silencio se llenó enseguida con el estrépito de las olas, un ruido semejante a un derrumbe interminable de muros. ¿Sabe por qué no fui corriendo tras ella? Por mucho tiempo creí, o quise creer, que la silenciosa pugna que había tenido lugar en mi conciencia había triunfado finalmente la sensatez. La sensatez, una virtud que después me había sido útil para labrarme una posición cómoda en la vida. Un leño de la hoguera se desplegó y el resplandor iluminó la mueca sardónica que vagaba por el rostro del hombre que acababa de hablar. Ya lo creo que sí, por Dios, usted optó por lo más sensato, porque mirándolo bien, ¿cómo habría podido sobrevivir en un país del fin del mundo, rodeado de gente que habla una lengua que nadie entiende, que tiene costumbres muy distintas a las nuestras y que además le rinden culto, vaya uno a saber a qué ídolos? El hombre de rostro abotagado esgrimía la botella de ron delante de su interlocutor y lo invitaba a hacer un brindis. Un salud por su valor, un salud por su sensatez. Pero el otro ya se había puesto de pie y se despedía apuradamente. Era un hombre alto y visto en el corso, sus piernas y su torso lucían como el tronco de un árbol enorme, desproporcionado para su escurridiza cabeza, como si una parte de su ser echara hondas raíces en la tierra y la otra se perdiera en la vasta noche que lo envolvía. Luego aquella sombra se alejó en dirección a unas lengüetas de luz que ardían en el confín de la playa, hacia hogueras lánguidas y a punto de extinguirse, como leños apartados del calor vivificante del fuego. Sí. Muchas gracias, señorita Amitas, señor Walton, por la lectura de este relato, diríamos, más amplio, este cuento, bueno, que trata también, como todos los otros, de la vida
de las vicisitudes, las peripecias, de las decisiones, del azar también, y que bueno, como es extenso, seguramente necesitaremos también verlo en la próxima clase, pero quizá ahora podríamos hacer algunas observaciones sobre la estructura, cómo se estructura el relato, de qué manera Schwal, que le gusta, digamos, fíjense que él además, no, bueno, este es un dato extraliterario, pero no está de más mencionarlo, debe ser un escritor cosmopolita, ¿no? Porque para narrarnos de una experiencia en una zona remota del mundo, está muy lejos de donde estamos, algunos elementos de ese mundo conocerá él. No digo que necesariamente le haya ocurrido a él hacer anécdota. La anécdota es verosímil, podría haberle ocurrido a él o a otra persona, qué sé yo. Pero en todo caso, diríamos que acá algo interesante, claro, la anécdota principal, la que consume la mayor cantidad de tiempo, es el encuentro, ¿no? El encuentro. Pero previo a ese encuentro ha habido otro encuentro. Entonces, desde ese punto de vista, en cuanto a la técnica, en cuanto a introducirnos dentro de este universo tan alejado a nosotros, de este universo tan extraño, ¿no? Diferente, aunque por otra parte los deseos o los encuentros o los desencuentros entre los seres humanos son básicamente los mismos, ¿no? Los sentimientos también. ¿Cuáles serían las primeras impresiones sobre este narrador peruano? Que repito, recomiendo leer también, y que generalmente tiene esta característica de gran observación de los personajes, se involucra con los pequeños conflictos que tienen los seres humanos, y que en este relato pues creo que de hecho ha empleado algunos materiales que suelen emplear los narradores para contarnos el narrador, por ejemplo, los personajes no son tantos, pero sí, la historia tiene una serie de, quizás sería bueno pensar en algunas secuencias que de hecho, porque es un cuento lineal, ¿no? Hay poco, por ejemplo, poca analepsis, casi hay mínima analepsis, ¿no? Todo se centra principalmente en un presente, o en más de un presente, creo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cómo ha manejado el narrador el aspecto de la temporalidad o el aspecto de las historias dentro de este relato, que cuando uno lee, lo primero que le llama la atención es Fadín? Fadín no le suena, ¿no? Entonces recién leyendo el relato ya uno sabe que es un nombre, sin duda, un nombre que no es conocido en nuestro ambiente, en nuestra cultura. Ya de hecho el nombre lleva a pensar en que diríamos, esta anécdota ocurre en algún lugar del mundo, ¿no? Ahora, creo que también hay que tomar en cuenta el título, el sentido de los límites. Creo que se podría aplicar el título de ese relato, el título del libro, ¿no? A este cuento, ¿no? En qué medida, digamos, aquí también los personajes son conscientes del sentido de sus límites, en todo caso, qué nos puede
parecer más pertinente, más interesante en este relato. Algunas primeras observaciones con cargo a que ustedes profundicen luego sobre el narrador, sobre estas técnicas, pero que son las primeras impresiones acerca de esta historia. Hacía un buen tiempo que no nos enfrentábamos a un texto relativamente amplio. Hay muchos más amplios también, ¿no? Pero en todo caso, creo que es una prosa también bien construida, bien trabajada. Ese es otro valor del texto. Bueno, yo creo que de hecho, de todas maneras, el texto, especialmente para ustedes que son jóvenes, ¿no? Debe dejarles algunas inquietudes, algunas interrogantes acerca o digamos algunos comentarios sobre esta historia que nos cuenta Schwal, basada en algún conjunto no tan alto de personajes. Se utiliza además evidentemente una técnica, ¿no? O más de una técnica. Sí, algunas opiniones. Vamos a continuar con este relato, pero sí me gustaría, entre los que están presentes, algún comentario, tanto del señor Wharton, que leyó, como también de la señorita Anita, que tuvo la amabilidad de completar la lectura de este relato. Algunas primeras impresiones como lectores, ¿qué les ha parecido? ¿Qué han encontrado en el relato algo llamativo desde el punto de vista de la temática? Profesor, en fin, sí. Sí, a mí me pareció bastante atractivo como, a pesar de que el texto podría ser muy descriptivo, ¿no? Muy amplio, y no Sí. se encuentra un sentido inicial, en la última parte se encuentra un símil entre lo que significaría la imagen del hombre y su consecuencia a partir de su decisión, Ajá. con esta idea del hecho de que ha sido salvado de ahogarse. Entonces, Claro. esta decisión de la persona que lo salvó, y se compara mucho con la decisión que tomó en su juventud Sí. con Fadil. Sí, Entonces, sí. esta idea de la decisión, a partir de lo que genera como vida y nos genera como ser, entonces me pareció bastante nutricio, ¿no? Porque Sí. enlaza todo el texto. Exactamente, ¿no? Aquí el texto está hablando de las decisiones. La decisión que se acaba de tomar, ¿no? Que se acaba de tomar y que genera en el otro personaje una actitud de agradecimiento. Pero el otro personaje, el que ha protagonizado la hazaña, una hazaña importante, relevante sin duda, hace que el otro personaje, el salvado, se entusiasme, ¿no? Le dice, lo llega a catalogar de héroe. Y luego, como para que tenga otra idea de él, dice, le voy a contar otra historia, que es la historia más extensa, más detallada, bueno, más compleja. Y ahí habría que ver a ver qué aspectos, y de paso nos hace conocer una parte, por lo menos desde un punto de vista literario, cómo es el mundo de extenso, de amplio, y cómo en ese sentido la literatura no tiene fronteras, ¿no? Así como hay otros textos, bueno, no tiene fronteras ni de espacio ni de tiempo, ni tampoco de realidad. Acabamos de comprobarlo una vez más. Este es un texto que nos lleva lejísimo, o sea, hacia un mundo que no conocemos, simplemente no nos imaginamos, ¿no? Ese mundo en el cual ocurren estos hechos, pero los seres humanos tenemos esa característica de ser esencialmente migrantes, todos somos migrantes. Es verdad que en los análisis literarios se usa mucho el concepto el sujeto migrante, todos somos migrantes, comenzando por la Tierra. La Tierra nunca está detenida, la Tierra está como a 100 kilómetros por hora, así que en ese sentido nadie deja de ser migrante. Claro, hay
personajes que sostienen muchos otros procesos migratorios, pero más breve, porque el más trascendente es el que realiza la Tierra, ¿no? Que está rotando constantemente y por tanto nosotros estamos ahí en ese viaje de la Tierra. Pero ese viaje además es un viaje a través del tiempo, que son las dos coordenadas dentro de las cuales los seres humanos reales y ficticios pues vivimos estas aventuras como este personaje, ¿no? Y aquí lo que se puede ver pues es que los seres humanos nos encontramos y nos desencontramos. Eso es, creo, una de las ideas que pueden comentar de este relato, y los invito a que en la próxima clase aún trabajemos con este relato, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos por el momento hasta la clase de la próxima semana, creo que ya la penúltima. La última. Ah, ya es la última próxima semana. Uh-huh. ¿Ya? Así que vayan preparando también sus trabajos para poderlos entregar. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, profesor, gracias. Hasta Gracias luego. a ustedes también, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.